Dentro de las medidas tenemos la ley 581, que es la ley de cuotas, ¿sí? Que contiene una serie de medidas afirmativas para garantizar el acceso al poder en igual de condiciones que las demás personas en favor de las mujeres. Sin embargo, el artículo sexto tiene unas particularidades, ¿no? El primer inciso es lo que tiene que ver con las ternas, por ejemplo, el caso de las ternas para aspirar al cargo de fiscal o fiscala general de la nación, establece que al menos se debe presentar una mujer y la Corte Constitucional estableció en la sentencia C-371 del 2000 que esta primera parte, o el primer inciso más bien, es únicamente obligatorio cuando esa terna proviene de una sola persona o una sola organización, ¿sí? En cambio, en el caso en que las ternas provienen de diferentes entidades o diferentes personas, no es obligatorio establecer la primera, al menos una sola mujer. ¿Qué es lo que sucede en el panorama actual? En las altas cortes, para darles un ejemplo, a diferencia de los otros niveles donde sí se está evidenciando la paridad o el acceso de las mujeres en estos cargos, en las altas cortes, al no ser obligatorio la ley de cuotas, ¿sí? No se está, ni siquiera se llega al 30% de ese acceso de los altos cargos de poder. Por lo tanto, pues se hace necesario que las reformas futuras o se establezcan por lo menos lineamientos para garantizar esa paridad. ¿M? La Convención de la CEDAW, por supuesto, es la convención que tiene tanto en sus objetivos como en el desarrollo de sus contenidos normativos del resto del cuerpo normativo, se establece la garantía de la participación de las mujeres en todas las esferas de poder. Entonces es muy importante esta convención para la interpretación de cualquier norma, reforma o para el establecimiento de cualquier lineamiento y garantizar de esta manera el acceso a la mujer. El proyecto de la ley estatutaria, hace poco salió un comunicado de prensa de la Corte Constitucional, que es el comunicado de prensa en relación con la sentencia C-134 del 2023, perdón. En el artículo 20 de ese proyecto hace referencia a los criterios de equilibrio, ¿no? Para garantizar el acceso de los integrantes de las altas cortes como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional hizo referencia que también se debe garantizar en los criterios de equidad, de equilibrio, también debe incluir el criterio de paridad para garantizar el acceso de las mujeres a estos altos cargos. El tema es que tenemos que esperar cuáles son los criterios que la Corte pues va a definir, cuáles son los mecanismos que se deben establecer para garantizar efectivamente ese acceso a estos cargos. Las barreras, eso es en todas las esferas, la verdad, no solamente frente a los altos cargos de poder, es que son más que todas las barreras actitudinales contra las mujeres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje hacia las mujeres que desempeñan estos cargos, ¿no? De la rama judicial, toda una serie de cargas también que pues se han perpetuado las cargas tradicionales de los roles, sobre todo de familia, frente a las labores de cuidado de las mujeres, cuando desempeñan o cuando pretenden acceder y cuando ya acceden, pues no se eliminan, ¿cierto? Entonces es muy difícil para una mujer en muchas ocasiones este tipo de cargas, obligaciones, en muchos casos, que no facilita el desempeño de sus funciones o por lo menos hace un poco más difícil el desempeño de sus funciones en comparación con los hombres, por ejemplo. ¿M? Otra situación que me parece que es importante tener en cuenta son las barreras pues, sociales y también geográficas. Por ejemplo, si una mujer quiere aspirar a un alto cargo de poder, como Bogotá, estamos centralizados en las tres ramas de poder, ¿cierto? Aquí las sedes están en la capital colombiana, pues muchas veces al acceder a un cargo de estos, pues una mujer tendría que desarraigarse cultural y geográficamente, ¿sí? Para postularse y para
acceder al mismo. Entonces, muchas veces es mucho más dificultoso para una mujer estos desplazamientos, a diferencia de un hombre que a veces pues cuentan con la suerte de tener quizás una familia que permita también desplazarse. Otra de las situaciones de las barreras también son los hostigamientos que muchas veces las mujeres sufren en cargos. Por ejemplo, el caso de Estela Conti, ¿no? Que ha sido coaccionada. Ella ha manifestado que ha sentido, se ha visto coaccionada en su libertad de expresión por atreverse, por decirlo de alguna manera, a denunciar violencia en su contra y muchas veces fue objeto de presiones por el hecho de ser una mujer magistrada y porque no conciliaba. También ella ha hecho referencia a que a veces las mujeres también son coartadas en su libertad de expresión porque se les obliga a ser agradecidas con su cargo y no, muchas veces no se le critica, más bien se le cuestiona por qué toma decisiones autónomamente y casi que frente a los comportamientos que se les exige el deber ser, ¿sí? Respecto a las demás personas. Otra situación que también es la autoexclusión, ¿no? Se ha hablado mucho, he visto en algunas entrevistas o en algunos estudios donde dicen, bueno, nosotros quisiéramos que más las mujeres accedieran más a los altos cargos de poder, como las altas cortes, pero las mujeres no se presentan, ¿sí? Me parece que esto es muy importante porque no existen unos lineamientos, no existen acciones estratégicas o institucionales para empoderar a las mujeres, pero también pues faltan estudios, ¿no? Que permitan visualizar cuáles son las razones del por qué las mujeres quizás a veces no se presentan y esto tiene mucho que ver con estas barreras, por ejemplo, geográficas, sociales y culturales que repercuten en estas decisiones y que a veces impidan un poco porque no se presentan. Frente a los traslados también hay hecho referencia. A veces una mujer tiene asuntos familiares donde asume esos roles y están nombradas en propiedad y se les impiden muchas veces el desplazamiento para poder atender a sus asuntos. No se les permite muchas veces. El tema de las violencias, me parece que es importante también empezar a explorar esas razones del por qué las violencias muchas veces contra las mujeres llegan a ciertos cargos de poder altos y debería pues también una política de no acosos, no solamente tipo sexual, sino también frente al ejercicio del poder. Lo primero que debemos ver es que em, las prioridades están en hacer un diagnóstico de las causas por las cuales las mujeres no están accediendo, por ejemplo, a los altos cargos de poder. Dos, una de las prioridades que me parece importante es la destinación de recursos para hacer estudios, redes de estudios, para que también los observatorios permitan hacer un seguimiento, ¿no? De cómo está evolucionando o cómo se está garantizando el acceso a la mujer y las razones del por qué no están accediendo. Importante que esos observatorios no solamente se limiten a las cifras, sino también a estudios cualitativos que permitan establecer las razones del por qué, ¿no? Esto es muy importante, las entrevistas, ya sean estructuradas, semiestructuradas, los grupos focales, es importante recoger una información que puede permitir y hacer recomendaciones de lineamientos para garantizar esa paridad. Otra situación, otras prioridades también son los incentivos para las mujeres, para el acceso mismo a estos cargos, pero también importante que se haga pedagogía, ¿no? Que se haga, por ejemplo, la Comisión de Género también, que ha hecho un trabajo muy importante de la rama judicial, también es importante que se siente con las altas cortes y expliquen y hagan un proceso de pedagogía del por qué es importante garantizar el acceso a las mujeres al cargo,
¿no? Pese a que no están actualmente obligados, o por lo menos hay que esperar también ese desarrollo que les decía de la Corte Constitucional frente al proyecto de ley estatutaria. Importante la pedagogía y también destacar cuál es la importancia de garantizar que las mujeres accedan. Y esto tiene que ver con la confianza en los usuarios, ¿no? De la Administración de Justicia, que sean también representados no solamente por un grupo homogéneo, sino también diverso, como es el caso de las mujeres. Pueden también compartir experiencias y que se vean reflejadas en sus decisiones cuando una vez acceden a estos cargos. Bueno, es importante que la sociedad civil eduque, ¿sí? Eduque, haga foros, que sensibilice también a la sociedad, pero también que haga construcciones dialógicas con las altas cortes, con la rama judicial, sobre la importancia de garantizar ese espacio de poder para las mujeres en igual condiciones, pues, que los hombres, ¿no? Y también pues que tenga que ver con la diversidad, que se garanticen esos espacios de poder. Entonces, antes de cualquier fórmula mágica, ¿sí? Normativa que garantice, este es el mecanismo que nos va a garantizar ese acceso, primero la sensibilidad, ¿sí? Hay que sensibilizar a los operadores, a los funcionarios más bien, y a todos los sectores para que puedan garantizar esos espacios y podamos hacer un diálogo constructivo y entre todos que no sea impositivo, sino unos mecanismos que sean producto de una construcción de ese diálogo. Los observatorios, no solamente en la rama en la rama judicial o en los sectores estatales, sino también importante las universidades que sigan su trabajo en los labores de los observatorios, ¿no? Pero me parece que esos observatorios, tanto de la rama judicial como el sector de la sociedad civil, no se restrinjan únicamente a las titularidades de los despachos, por ejemplo, a los magistrados de los tribunales superiores o de los jueces municipales, civiles, de las altas cortes, sino que también incluya esos estudios, por ejemplo, el cargo de los magistrados auxiliares. Yo sí quisiera saber estadísticamente si las mujeres tienen una representación significativa y paritaria en estos cargos, ¿no? También las conjuezas. Incluso también quisiera pues un poco más como ahondar si las mujeres, por ejemplo, que son postuladas ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, si también las mujeres están viéndose representadas o solamente los hombres. Esto es una medida afirmativa que efectivamente garantiza el acceso a las mujeres a este cargo, ¿sí? Y es que, si ustedes recuerdan al principio de esta entrevista, cuando hice referencia al artículo sexto de la ley 581, dice al menos una mujer. Si ustedes revisan la sentencia de ese entonces del año 2000 que revisó esa ley, muchas personas que participaron, ¿sí? En pues para hablar sobre la constitucionalidad de la ley de esta medida, decían, pues sí, está bien al menos una sola mujer, pero eso nunca va a ser suficiente y eso va a ser un saludo a la bandera, porque por más de que pongan al menos una mujer, siempre van a seguir escogiendo hombres. Me parece que esta es una medida que es un buen ejemplo de una medida afirmativa que sí asegura. ¿Qué pasa con la tutela del magistrado Botero? Bueno, primero, pues que evidencia claramente una tensión en cuanto a las deliberaciones, ¿sí? Frente a los ternados, y pues me parece que eso debería circunscribirse únicamente en lo conversado de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, ya que lo llevó al terreno de la tutela, pues claramente pues no tiene ninguna legitimidad el señor magistrado de la Corte Suprema, pues porque él argumenta que él tiene un derecho político a elegir otro género, o más bien se refiere a otro sexo, ¿no?
No hay un derecho fundamental político porque esto es producto de una deliberación, esto es un ejercicio, una función. Y dos, hay una interpretación totalmente contraria al objeto y a los fines de la Convención de la CEDAW, que hace referencia a garantizar los espacios de poder en igual de condiciones que los hombres, ¿sí? Entonces hay una interpretación totalmente contradictoria de los tratados de derechos internacionales y pues por supuesto desconoce todo tipo de razones históricas por las cuales las medidas afirmativas se están otorgando en favor de las mujeres. Estas medidas que da, por ejemplo, la ley de cuotas, pues son mínimas, ¿sí? No se agotan en su mismo contenido. Por lo tanto, pues garantizar esas tres, pues por supuesto que garantiza la igualdad. Y esto también tiene que ver con una reivindicación histórica de todos los fiscales generales elegidos. 8 son hombres y solamente una mujer. Y esa mujer apenas duró un año porque su elección por vicios de forma pues fue anulada. Entonces, no, no hay una representación de un cargo tan poderoso como el de la Fiscalía, como el de la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, pues esta es una medida totalmente constitucional, afirmativa y que reivindica los derechos de la mujer.